Buenos días, esta presentación corresponde a la actividad 2.1, estructura conceptual. Presentamos el grupo 6, los integrantes son Ramiro Buitrago, Jack Tolosa, Patricia Bernal y quien les habla Daniel Osorio, nuestro tutor Federman Alfonso. El objetivo de este trabajo y de la presentación en general es poder reconocer el componente conceptual como un organizador del currículo y presentarles en este momento la estructura conceptual de nuestro tema, semejanza de triángulos. El contenido de esta presentación es hacer un breve resumen de la historia de la semejanza de triángulos. Les mostraremos nuestro mapa conceptual de la estructura general, que son polígonos, y más específicamente el de nuestro tema, que es la semejanza de triángulos. La historia de la semejanza de triángulos la vamos a vivir en 4 momentos. Antes de los griegos, lo que ocurrió en Grecia, del siglo XVI al XVII, y lo que ocurrió en el siglo XIX y XX. Antes de los griegos encontramos a los babilonios y a los egipcios. En los babilonios encontramos en las tablillas cuneiformes, encontramos ya tipo de representaciones de la semejanza de triángulos. Ya ellos usaban relaciones del tipo que triángulos rectángulos similares tienen lados proporcionales. Eso ya es un primer acercamiento a la semejanza. En el papiro de Rin, exactamente en el problema número 63, ya encontramos problemas de repartos proporcionales. En los griegos, pues ya apareció de una manera más clara lo relacionado con semejanza de triángulos. Tales de Mileto, por ejemplo, con triángulos semejantes fue capaz de medir la pirámide de Keops. Eudoxo y Euclides. Eudoxo presentó un trabajo sobre las proporciones, sobre las razones y las proporciones. El libro quinto de los elementos de Euclides es sobre el trabajo de Eudoxo. Y Euclides, en el libro sexto, además, también nos muestra un trabajo sobre semejanza y proporciones. En el Renacimiento, ya de Sargues nos mostraba acerca de su geometría proyectiva, nos mostraba usos, utilidades y también nuevas aplicaciones de triángulos semejantes. En el siglo XIX, Monge, con su geometría descriptiva, también hizo un avance sobre los triángulos semejantes. Klein, con una nueva definición de lo que se consideraba como geometría, pues aparece una nueva definición también acerca de los triángulos semejantes. Klein trabajaba con los grupos de transformaciones para definir las geometrías y también aparece de forma importante el concepto de invariante. Hilbert, ya en el siglo XX, pues hace una nueva conceptualización de las geometrías en general, hace una nueva axiomatización que salva de alguna manera los problemas presentados por inconsistencias en la teoría de Euclides. Y pues a partir de eso puede definir nuevamente lo que es semejanza. Es notable darse cuenta que la semejanza de triángulos en Hilbert no tiene en cuenta el teorema de Arquímedes. Nuestro mapa conceptual tiene esta estructura. Nuestro tema central es polígonos y el tema que vamos a trabajar es semejanza de triángulos. Tenemos una parte numérica y una parte geométrica. La numérica y geométrica apuntan a proporcionalidad. Lo geométrico apunta también a polígonos. A partir de la proporcionalidad y polígonos llegamos a semejanzas de figuras y a la semejanza de triángulos, que es nuestro tema. Les voy a mostrar parte por parte nuestra presentación. Esta es la parte que nosotros consideramos numérica. A partir de una unidad de medida y número real se define lo que es una magnitud. A partir de la relación entre dos magnitudes determinamos lo que es una razón. Igualdad entre dos razones determinamos una proporción y aquí llegamos a la proporcionalidad. La proporcionalidad puede ser del tipo directo o inverso. Está relacionada a la proporcionalidad directa con porcentaje y función lineal. También esta proporcionalidad puede determinar una serie de procedimientos, como lo es el encontrar variables, el encontrar correlación entre las variables y encontrar patrones de correlación. También algunos procedimientos del tipo de repartos proporcionales, el utilizar el concepto de producto de medios es igual a producto de extremos para encontrar alguna faltante en esas proporciones, y pues el procedimiento más usual en proporcionalidad, que es la regla de 3, que también la podemos conocer como de tipo inverso o directo. Listo. Por la parte geométrica nos venimos también a la definición de segmentos proporcionales. Se toman los términos indefinidos de la geometría, punto, recta, plano. Definimos a partir de eso lo que es el segmento. Se define también que el cociente entre la longitud de dos segmentos determina la razón entre segmentos, y la igualdad entre dos razones de segmentos pues determina lo que son segmentos proporcionales. De los segmentos proporcionales podemos reconocer algunas proporciones notables del tipo estática y dinámica. Dentro de las dinámicas, la más conocida tal vez es de la proporción áurea. De ahí se desprenden como el número irracional phi y también la sucesión de Fibonacci. Por la otra parte de la geometría, vamos a llegar al concepto de polígonos.
A partir también de la definición de punto y recta, llegamos a poder, de los conceptos indefinidos punto y recta, llegamos a la definición de segmento, y a partir de segmento y ángulos llegamos a la definición de polígonos. Ya partiendo desde los polígonos, podemos decir que estos se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus lados o de sus ángulos. Hay más clasificaciones, pero pues tomamos estas que son las importantes para nosotros. De acuerdo a la medida de sus lados tenemos triángulos, cuadriláteros, pentágonos y demás, y nos centramos en triángulos. De los triángulos reconocemos algunos conceptos importantes, como son sus componentes, como son los puntos importantes, como el baricentro, circuncentro y líneas notables, puntos notables y líneas notables. Con los triángulos también tenemos una serie de procedimientos, como cálculos de perímetros, áreas, semiperímetros, y la fórmula de Herón que nos puede relacionar estos procedimientos. Ya para terminar esta parte del mapa, sabemos que exponemos que la parte numérica de la proporcionalidad y la parte geométrica de la proporcionalidad llega a la semejanza de figuras. Se define dos figuras semejantes como aquellas que tienen lados correspondientes proporcionales y ángulos correspondientes congruentes, y definimos lo que es polígono semejante. A partir de la definición geométrica de polígono y esta definición de la proporcionalidad, podemos llegar a encontrar lo que es un polígono semejante. Y de ahí desprendemos nuestro tema central, que es triángulos semejantes. De estos triángulos semejantes podemos aplicarlos, por ejemplo, en los teoremas de triángulos rectángulos relacionados, y pues, las razones trigonométricas vienen de acá, y podemos hacer procesos de mediciones indirectas. Encontramos algunas otras relaciones. En el mapa se encuentran algunas relaciones, como por ejemplo, cuando nos vamos por la parte numérica, y por aquí la parte numérica, hay relación entre la razón y la razón entre segmentos, entre la proporción y los segmentos proporcionales. También, de alguna manera, cuando definimos ángulo, podemos determinar la relación de congruencia entre ángulos, que después lo vamos a tener en cuenta cuando los ángulos son congruentes, los ángulos correspondientes, para poder definir semejanza. Esta es la estructura del mapa, aquí está la parte numérica, aquí está la parte geométrica, aquí a la derecha, y aquí es donde construimos el concepto de semejanza. Ya en nuestro mapa de semejanza de triángulos, exactamente, tenemos la definición, historia, criterios, aplicaciones y teoremas relacionados. La historia, pues ya se las nombré. La definición, pues la semejanza de triángulos son lados homólogos diferentes o iguales, ángulos homólogos iguales. Si son iguales, llegamos a una relación de congruencia. Los criterios de semejanza, pues ya los conocemos: AAA, LL, LAL. Las aplicaciones, tenemos perímetros, medidas, áreas, medidas de segmentos, homotopías, escalas. Y los teoremas relacionados, teorema de Tales, de la bisectriz, teorema de Euclides, semejanza de triángulos, teorema de Pitágoras, que todos estos se pueden desprender de la semejanza de triángulos. Y esta es la visión general de nuestro mapa. Muy rápido.